Han sido publicadas muchas historias como esta a lo largo de los años. Yo creo que la mayoría de ellas son reales porque me sucedió a mí también. Estuve en Afganistán y solía ver personas a través de los visores térmicos todo el tiempo, personas que simplemente no existían. Estaba sentado en una colina mirando a través de un valle o en la parte superior de una pared de un recinto mirando a través de campos vacíos, y de repente aparecían 1 o 2 figuras humanas, caminaban un poco y luego simplemente desaparecían en el fondo. No era como una mancha de calor que el termal recogía de una roca o algo que aún estaba caliente, sino más bien algo del tipo, ¿en serio este tipo va a caminar hacia nosotros e intentar plantar un IED justo encima de nosotros? Llegamos a tener 2 apaches que estaban trabajando cerca de nosotros para echar un vistazo, pero ellos no podían verlo aunque nosotros sí. Encendieron la luz blanca y nada. Enviamos una patrulla y no encontraron ninguna señal de nada, ni siquiera huellas. Sucedió quizás 3 o 4 veces y fue la cosa más extraña que he experimentado en mi vida. También, en una patrulla, estábamos pasando entre antiguos recintos abandonados que nadie había usado durante unos años antes de que fuéramos desplegados allí. Yo y otros 2 tipos pudimos escuchar voces apagadas que venían desde el interior de uno de los edificios. Pensamos que íbamos a ser emboscados o que habíamos caminado sobre alguien colocando un IED. Revisamos cada rincón del lugar y no encontramos nada. Realmente quiero regresar e intentar verlo de nuevo, pero al diablo con eso. El intérprete solía bromear diciendo que eran jinns, un término utilizado en Oriente para referirse a seres sobrenaturales que están a medio camino entre los humanos y los ángeles. Esta historia es de la guerra de Irak. Un soldado estadounidense detectó algunas firmas térmicas utilizando las miras de un lanzamisiles Javelin, de un escuadrón de soldados estadounidenses que parecían estar desarmados en la cima de una presa mientras estaba de guardia en un puesto avanzado. Informó a su líder de pelotón. Por su parte el teniente también observó eso a través del dispositivo térmico. Intentaron comunicarse por radio, pero no obtuvieron respuesta. Cuando enviaron a un escuadrón para verificar a esos soldados, simplemente no había nadie en la presa. Mientras tanto, el soldado que observó esas firmas térmicas desde su puesto de avanzada recuerda que las mismas desaparecieron lentamente a medida que el grupo de búsqueda se acercaba a la presa. Aunque el grupo de búsqueda regresó con las manos vacías, el teniente que lideró esa búsqueda le contó al puesto de avanzada sobre lo inquietante y siniestro que parecía ese lugar. Después de un tiempo, se informó al puesto de avanzada que un escuadrón de soldados estadounidenses había muerto en esa presa. Vi siluetas en las paredes de una choza solitaria y en el suelo junto a ella en medio de la nada. Como esas imágenes de personas en Hiroshima que quedaron convertidas en sombras. Los contornos eran realmente nítidos, como si alguien hubiera estado parado allí legítimamente. Volví un par de días después y juro que las siluetas se habían movido, como si una de las sombras tuviera los brazos levantados cuando antes estaban a los lados. Lo curioso es que anteriormente nos burlamos de un tipo durante un par de días porque tocó una de las siluetas en la pared de la choza y afirmó que vio cómo se giraba hacia él. Cuando mi líder de equipo se acercó a mirar, intentó tocarla y no pasó nada. Mi escuadra mencionó todo el asunto en un informe y continuamos con nuestros asuntos como de costumbre. Como una semana después, un tipo en traje llegó a nuestro puesto en helicóptero y habló con nuestro jefe de pelotón durante un rato. Después de eso, si alguien mencionaba las sombras extrañas en movimiento les decía que se callaran. El tipo que tocó una de las siluetas también fue llevado para hablar con el hombre del traje y afirma que firmó un acuerdo de no divulgación. Un par de meses después, me enteré de que trajeron a la compañía de ingenieros y demolieron el lugar con explosivos porque albergaba un importante depósito de armas o algo así. La choza parecía demasiado pequeña para eso y estaba vacía cuando la revisamos, pero ¿qué diablos sé yo? Fue durante mi entrenamiento básico en Fort Jackson en 2009, estábamos en el bosque realizando nuestro ejercicio de campo de 7 días. Una noche estábamos de guardia y corrían rumores de que los sargentos instructores nos iban a atacar esa noche. Estaba en un puesto de control con otros 2 tipos, era simplemente un sendero oscuro de tierra en medio del bosque con arbustos espesos a ambos lados del sendero y a pocos metros de la línea de árboles en ambas direcciones. No recuerdo si nuestro turno era de 1 o 2 horas,
pero era alrededor de las 2 de la madrugada y estaba cerca de terminar. A pesar de ser tan tarde, los tres estábamos alerta y muy atentos porque éramos un grupo de frikis de alta velocidad y no íbamos a dejar que los sargentos instructores nos ganaran. Finalmente, vimos, a unos 400 metros de distancia, una linterna que se acercaba por el sendero. Se movía hacia arriba y hacia abajo como si alguien estuviera sosteniendo una linterna y caminando a un ritmo moderado. Todos la vimos de inmediato, nos pusimos en posición y esperamos, observándola acercarse por el sendero. Los tres nos quedamos mirando esa luz acercándose cada vez más durante unos 5 minutos seguidos, susurrando de vez en cuando sobre lo que se suponía que debíamos hacer y demás. Finalmente, justo cuando la cosa estaba lo suficientemente cerca como para que viéramos a la persona detrás de la luz, a unos 20 o 30 metros de distancia, la luz se apartó del sendero y se adentró en los arbustos de una manera que no podría haber hecho si fuera una persona con una linterna. No hubo freno, pasos entrecortados ni nada por el estilo. Luego, justo cuando llegó al punto en que era obvio que no había ninguna persona, comenzó a flotar, quizás a unos 3 o 4 metros en el aire, aún dirigiéndose hacia nosotros, pero ahora en el borde del bosque en lugar del sendero. Cuando llegó a unos 3 metros de nosotros, simplemente se desvaneció con una pequeña estela de luz y desapareció. Todos estábamos como ¿qué demonios fue eso? Y pasamos los siguientes 10 minutos de nuestro turno en silencio antes de regresar a las tiendas. Ningún sargento instructor pasó esa noche. Trabajé para el Departamento de Defensa hasta hace unos 4 años. Aunque no estuve en el país, realicé tours en un par de bases en Estados Unidos y escuché algunas historias realmente extrañas. Una de las más extrañas provino de algunos tipos que pasaron un par de tours en Afganistán, aunque no sé la ubicación exacta, lo siento. En cualquier caso, contaron cómo durante una de sus patrullas, escucharon el distintivo sonido de un helicóptero acercándose a baja altitud. Esperando ver un Apache o algo así asomándose sobre una cresta, se sorprendieron al ver un antiguo helicóptero de transporte de la era soviética volando sobre una baja cresta. Todos entraron en modo de pánico, sin estar seguros de si los talibanes tenían un helicóptero en el aire o si la cosa se dirigía hacia ellos. Mantuvo su distancia y parecía estar sobrevolando y buscando algo, realizando un patrón de búsqueda antes de recibir disparos desde una posición de talibanes al norte de donde se encontraban estos tipos. El pájaro se inclinó, echando humo, y lo vieron espiralar hacia el suelo, explotando con un fuerte estruendo. Al llegar a su posición, buscaron algún talibán o tiradores restantes, pero no pudieron encontrar ninguna indicación de que se hubiera producido un tiroteo. Además, cuando llegaron al lugar donde el helicóptero se había estrellado, descubrieron que los restos estaban viejos. Quiero decir, seriamente antiguos. Estuvieron allí desde aproximadamente la época en que los soviéticos invadieron por primera vez. Nunca pudieron entender qué pasó y todos quedaron bastante afectados por la experiencia, por decirlo menos. Estaba de guardia solo en medio de la noche, debía estar entre las 2 y las 4. Era una noche tranquila y casi todo estaba en silencio, lo cual era extraño porque siempre había perros ladrando y corriendo, y cabras gritando al azar. Mi puesto estaba aislado en la esquina noreste de nuestro FOB, a más de 100 yardas del siguiente puesto. Estaba construido sobre parte del muro de barro que rodeaba el recinto y estaba cerrado como una casa en el árbol. Construimos un techo resistente para que los chicos pudieran subir y tener una buena vista del área si era necesario. El puesto en sí debía tener unos 15 pies de altura en total. Había una cabaña de barro donde algunos guardias de seguridad afganos dormían en un lado y el muro al que estaba conectado el puesto en el otro. Estaba allí bebiendo repets y contemplando mis decisiones de vida cuando de repente escucho algo corriendo a lo largo del muro detrás de mí, fuera del puesto. El muro tenía solo alrededor de 1 pie de espesor y sería imposible para un hombre correr sobre él. No sonaba como un perro, porque cada vez que sus pies golpeaban la parte superior del muro, hacía un sonido como CHK como si tuviera garras o algo así. Había una sección de alambre de púas a unos metros del puesto en la parte superior del muro y cuando llegó a esa sección, esta cosa saltó sobre mi puesto y pisoteó sus pies justo sobre mi cabeza, como si estuviera burlándose de mí. Como un hombre adulto pisoteando sus pies.
Inmediatamente después, corrió a toda velocidad y saltó sobre el techo de la cabaña de barro donde los guardias de seguridad afganos estaban durmiendo y se perdió en la oscuridad. Ocurrió rápido. No lo vi. Lo escuché y sentí su presencia. Obviamente, estaba volviéndome loco, balanceándome frenéticamente con la 240B con miras térmicas y no lo podía ver en ninguna parte. No había forma de que fuera un humano. No podía haber sido un animal porque la forma en que se movía era simplemente diferente. No sé cómo explicarlo. Cuando estaba en la parte superior del puesto, era como si un hombre grande estuviera pisoteando sus pies, pero la forma en que saltó de la parte superior fue tan rápida y fluida, como si supiera exactamente a dónde ir. Nunca se lo conté a nadie, pero probablemente fue el momento en que más miedo he tenido en mi vida. Si te gustó el video no olvides suscribirte y darle al like. Puedes dejar en los comentarios historias o experiencias que hayas vivido para que sean publicadas en un próximo video. Gracias por llegar hasta el final, buenas noches.